Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque a menudo los cantos de sirena nos lleven a tierras lejanas, a aventuras exóticas, al final es muy difícil renunciar a nuestras raíces. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el saxofonista argentino Javier Girotto, quien presenta un nuevo álbum a dúo con el pianista Jean-Pierre Como, Parfum d'Azur, Perfume de Azur, pero no renuncia tampoco al tango o al folclore que corre por sus venas, como en esta chacarera del asador. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias de la invitación. Hay cosas que llevamos en los genes, ¿no? Como el folclore o el tango para un argentino, lo lleváis en la sangre. Y sí, porque uno nace, crece con eso. Yo te digo mi experiencia personal, que nací con un abuelo italiano, músico al 100%, pero que tocaba mucho las tradiciones argentinas. Y mi padre, que era un coleccionista de discos de tango, o sea, se escuchaba solo eso. Te tengo que confesar que cuando era chico y joven y veía mis compañeros que seguían otro tipo de música, tipo el rock, entonces llegué a odiar la música argentina. Después, en tarde edad, tuve la posibilidad, la oportunidad de ir a Estados Unidos para perfeccionar, para afrontar otros tipos de género como el jazz, del cual hice mucha experiencia. Y después, siguiendo para seguir los documentos italianos, la ciudadanía italiana, fui a Italia, que me encantó. Y ahí me entró la nostalgia de todo eso que había odiado, o sea, y lo mezclé un poco con la experiencia norteamericana. De todo eso hablaremos. Ok, Permíteme que vale. recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Córdoba, Nací en Córdoba, en Argentina. 1965, y que desde muy niño ya tocas instrumentos, entras en el mundo de la música gracias a tu abuelo materno, como me decías, que era Exacto. director de banda. Es cierto que empezaste tocando el tambor. Sí, empecé tocando un poco, era lo más fácil para empezar, era Eras muy muy pequeño, chiquito, era imagino, muy pequeño, sí, así que empecé con eso. Después pasé al clarinete. que es mucho más expresivo, ¿no?, que el tambor. Y claro, bueno, sí, pero hacía falta más disciplina, había más estudio para hacer que el tambor, así que En el conservatorio vas a estudiar flauta y clarinete, y no saxofón porque no había cátedra, no creo, había allí. cátedra, estudié un poquito, digamos un año en la flauta y el clarinete, pero porque quería hacer algo, pero no me gustaba, así que fui 1 o 2 años, nunca terminé nada de eso, así que Fue una frustración para ti no poder estudiar saxofón. sí. ¿Cómo nace tu pasión por el saxofón? Sí, nace un poco simpáticamente, porque yo veía a mis compañeros de la banda que tocaban saxo, tenían más éxito con las mujeres, con las chicas, ¿no? Y yo no, con el clarinete. Entonces dije, bueno, vamos a empezar por el saxo a ver si tengo más suerte. Pero después me apasioné al sonido y al instrumento, y ahí empezó toda mi búsqueda, con las dificultades del periodo, que no había tanto material, no existía YouTube y todas esas informaciones musicales, así que con lo poco que se lograba obtener, para estudiar o para escuchar y para ver qué camino tomar, ¿no? Vas a tocar en esas bandas juveniles en los años 70, en plena dictadura. Imagino que la música militar estaba más que presente, ¿no? Era mucha música militar y se alternaba con música tradicional argentina, sí.
No quiero decir que soy marxista, pero sí soy grouchista marxista, Sí. algo que la dictadura imagino que no sé si se estaba permitido. Y dijo algún día Groucho Marx que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música, ¿no? Claro. Mira, después está la cuestión esta, un poco la he vivido, aunque si era chico, lo he vivido ese periodo porque al final las personas que me introducían en el mundo musical tenían el doble de la edad mía y algunos de ellos son desaparecidos, ya que digamos que he vivido esa cuestión inconscientemente, digo, por la Terrible, edad ¿no? que tenía. Llegada la democracia, tenías, ¿qué edad tenías? 17 años, tienes una beca para ir a Berkeley, a Exactamente. Boston. Sí, Increíble. fui a hacer un curso que venía a Berkeley, a Buenos Aires. Yo soy de Córdoba y estamos a distancia de 850 kilómetros. Pero fui a Buenos Aires y haciendo ese curso me becaron. Y esa fue una oportunidad para poder salir, porque igual, aunque si hubiera querido salir, no, la embajada no me daba la visa. Entonces el único modo era ese, con una beca. Digo, ahora tengo y así mismo tuve dificultad, ¿eh? Porque con la beca en mano, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires no me quisieron dar, tenía que demostrar documentos de cuentas en el banco, de propiedades. Obviamente no tenía nada, pero por suerte tenía un dirigente del banco que era amigo mío y me falsificó todo, entonces, o sea, muy argentino eso, En ¿eh? aquella época Donald Trump todavía no era presidente, pero Menos no era mal, fácil tampoco, ¿no? Dios mío. Vas a pasar 4 años allí en Berkeley. Sí. eh, para un joven saxofonista como tú, era como un sueño, ¿no? Imagino. Sí, porque, bueno, fue maravilloso porque conocí un montón de gente muy buena y más, eso fue lo que hizo la diferencia de crecer en la música, encontrar gente muy buena, más allá de la escuela, que es muy académica, pero el encontrar gente buena y poder tocar con ellos, eso fue lo que me hizo aprender mucho. Vas a tener encuentros como con George Garzone, con Jerry Bergonzi, con orígenes italianos como los tuyos, ¿no? Sí. ¿Fue eso lo que os unió quizás? No. Bueno, tengo que decir, ahora que al margen de eso, ya estaba en el aire la Italia, ¿no? Aparte que el abuelo es italiano. Pero el hecho de haber ido a Italia, tengo que decir que la Italia es muy parecida a la Argentina. Es el país que se parece mucho más a la Argentina en la forma de ser, en la forma de actuar, en las picardías y no. Pero es muy Italia, Argentina. A los 25 años decides instalarte en Italia, en Roma. Sí. ¿Fue difícil para ti quizás dejar Buenos Aires o Córdoba? Sí, bueno, al principio sí, claro, obviamente uno tiene mucho miedo cuando deja las cosas donde está acostumbrado y está bien, porque estaba bien. Yo en Córdoba trabajaba mucho como músico. Dejar todo eso, las ganancias que tenía como músico, que tocaba mucho, dejar todo eso para ir a afrontar una cosa que no sé qué iba a pasar, me dio mucho miedo. Pero tuve el coraje, lo hice. Y, y bueno, como todas las cosas nuevas, uno tiene siempre dificultades en la vida y en la música. Y bueno, tuve suerte porque es claro, la vida es, las personas que encontrás son las que te van encaminando por un lado. Y asimismo también en la música, quien vas encontrando como músico te van encaminando sobre ciertos géneros o estilos. Imagino que el pedigrí de Berkeley te abrió muchas puertas ahí en Italia. Sí, sí, eso me abrió puertas. Digamos, me dio también una buena enseñanza sobre un género que era muy difícil de seguir, que era el jazz puro en Argentina. Es difícil de tocarlo y de poder aprenderlo. Y en Estados Unidos, pues, me focalicé mucho sobre ese género, sí. Y en Italia, un país en el que la ópera es el deporte nacional, con perdón del calcio, Sí. ¿hay sitio para el jazz en Italia? Sí, Estábamos viéndote tocar ha- en una sala italiana. hay muchas cosas allá y el nivel es muy bueno y hay mucho espacio para ese tipo de música. Bueno, yo lo que hice en Italia, como dije al principio, ¿no?
la nostalgia, la experiencia americana y norteamericana y lo que viví en la infancia de música argentina. Fue en Italia que me vino la nostalgia de la música argentina a combinarla con la experiencia del jazz y ahí hacer para mí un mito fue Piazzolla que logró a mandar avanti a nuevos horizontes el tango. Y entonces dije, bueno, quiero crear algo más allá de Piazzolla. Por Ese supuesto. grupo que vimos hace, hace una especie de tango mezclado. En fact, ahí no puse bandoneón porque es muy, direcciona mucho al confronte con Piazzolla. Y tampoco hay argentinos, porque tocando con argentinos caemos en códigos bien precisos, y ahí son solo italianos. Entonces era para buscar un nuevo horizonte en ese tipo de música. Pero volvamos a tu nuevo álbum, Parfum d'Azur, qué Sí. bello título, Perfume de Azur. No viene del azul de Italia, quizás, ¿no? El azurro. Bueno, claro, también imagino que viene un poco de ahí. Es un título de un tema de Jean-Pierre maravilloso. Y digamos que yo con Jean-Pierre nos conocemos ya desde hace muchos años, de 15 años más o menos. Y yo toqué en un disco suyo que se llamaba Bolero, con un percusionista argentino, Minino Garay, con un bajista italiano, Dario De Ida, pero el disco era de Jean-Pierre. Y ahí nos conocimos, empezamos a colaborar. Después pasó que hace 2 años atrás, em, un festival ítalo-francés que se hace en Roma. Me pidieron de hacer una cosa con un músico francés y así que llamé a Jean-Pierre, ahí empezó la cosa. El ex tuvo mucho éxito y de ahí salió la idea de hacer una colaboración en dúo. Como para muestra un botón, escuchemos un pequeño fragmento de este Parfum d'Azur. Parfum d'Azur, perfume azul, ¿no? Así, El sí. azul está muy identificado con el blues, con el jazz, ¿no? Finalmente, Sí, 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 totalmente. Muy poético. naturalmente. Lo grabasteis en pleno viñedo bordelais, lejos del mar, ¿no? A Santemillón. En Burdeos es muy agradable, imagino, grabar en un sitio parecido, con tanto vino alrededor. Wow, no, y aparte el lugar fue maravilloso en esta vacía que estaba delante de la comuna de Santemillón y una acústica maravillosa, con mucha historia y bueno, o sea, el sonido era todo perfecto, la música estupenda y las pausas que tomábamos, o sea, o que terminábamos cada sesión, tanta botella de vino. Y muy buena. Es un privilegio, Sí. porque además los grandes crudos de Burdeos no son baratos, Oh, precisamente. Dios mío, qué maravilla. El álbum es casi místico, ¿no? Por no decir romántico. ¿No es un pecado para un saxofonista de jazz tocar algo tan romántico, tan emotivo? Depende, ¿sabes? Depende de la persona. Es lindo también. En estos días, en este periodo se corre mucho. Y nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de hacer un disco con la calma de un tiempo, con el tiempo para meditar, que ya no se logra meditar más porque tenemos demasiadas distracciones entre teléfono, computadora y la gente que corre. Entonces un pueblito así con tanta cultura, tanta alma,
dedicada al vino, pero en este caso dedicada a la música. Pues tienes el saxofón soprano y el barítono también, Exacto, ¿no? son los únicos dos que toco, aparte de algunas flautas andinas también, pero no, que no he tocado en este disco. Es quizás el instrumento más expresivo de viento, ¿no? Más que el clarinete, quizás. El soprano. El saxofón soprano. Y al final sí, el instrumento que me pertenece mucho. Y bueno, después toco el barítono. Originariamente elegí estos dos instrumentos porque en los años 70 y 80 eran los menos explotados como timbres. Y yo quería buscar algo personal y nuevo. O sea, entonces dije, vamos a empezar por estos instrumentos que son más raros. El saxofón soprano recuerda un poco al clarinete. ¿Es difícil pasar del clarinete al saxofón soprano? No ¿La digitación es dificilísimo, pero son diferente? distintos. En parte son distintos. La digitación al menos no es tan La complicada como la del digitación bandoneón. del saxo es octava y la digitación del clarinete por décimas. Y la manera de soplar allí es No, eso se bastante asoma, parecida. se parece mucho. En fin, pues ya lo saben, el álbum Parfum d'Azur, Perfume Azul, con Jean-Pierre Como al piano y Javier Javier. Giotto al saxofón, estarán en las tiendas el próximo 25 de marzo, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con Muchísimas gracias a nosotros. Mucho ustedes. éxito con este álbum. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Ay, Patagonia, pasando por Boston y oh, Córdoba, por supuesto, bueno. gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y hay también oyentes acá en Francia, Por ¿sí? supuesto, Y en bueno, toda algunos Francia. conciertos tenemos con este dúo. Ahora vamos a presentar el 9 de mayo, lo vamos a presentar en Roma, en la Casa del Jazz. Bueno, Y después vamos a estar en París el 3 en junio, ¿eh? en junio. Sí. Perfecto, ahí estaremos. Gracias de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.